Hola, ¿qué tal a todos? Hoy les traemos un caso bastante interesante de un paciente periodontal. Como pueden apreciar en las fotos clínicas, presenta un apiñamiento en la arcada superior considerable, en la arcada inferior bastante severo. Y en una vista frontal, fíjense cómo el periodonto está bastante comprometido. Periodontalmente vamos a tener muchas limitaciones porque tiene recesiones y las encías muy inflamadas. Tiene una pérdida ósea considerable, y por ende los movimientos de expansión van a tener que ser muy reducidos, vamos a tener que hacer una ligera expansión y evitar, por supuesto, los movimientos de round tripping. Fíjense, en una vista sagital presenta una clase 1 molar y canina en el lado derecho, y en el lado izquierdo presenta una clase 1 molar, sin embargo, presenta una clase 2 canina izquierda. Esto se debe a dos factores. El primero, el apiñamiento. Hay más apiñamiento en el cuadrante 2, pero también este apiñamiento se debe a la rotación de la pieza 25, es decir, esta rotación poco común o giroversión hace que la clase canina pues, sea más clase 2, se empeore y por ende haya más apiñamiento y sea asimétrica la relación canina. Con lo cual, el objetivo en la primera fase va a ser más que todo la pieza 25, la corrección de la pieza 25 en la arcada superior. Y en la arcada inferior, fíjense cómo vamos a aliviar este apiñamiento tan severo en el sector anterior inferior. Hemos decidido que vamos a realizar una extracción de un incisivo. Antes de empezar con la secuencia de los movimientos en ambas arcadas, me gustaría comentar algo y es algo de diagnóstico. ¿Por qué decidimos realizar una exodoncia en la arcada inferior? Fíjense el engranaje que tiene el paciente en ambos lados. Los casos de una exodoncia en los incisivos inferiores tenemos que valorar varios aspectos. Primero, por supuesto, el periodonto. El periodonto, sabemos que la condición periodontal es muy limitada, con lo cual pues ya partimos de una idea que no podemos realizar movimientos de expansión ni round tripping. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es ver los sectores posteriores. ¿Cómo está sagitalmente en los sectores posteriores? Vemos que en el lado derecho está perfectamente engranado y en el lado izquierdo también tiene buen engranaje, a pesar de la rotación del 25, pero si esta rotación no existiese, también tuviese un buen engranaje de clase 1 en el lado izquierdo. Con lo cual, en los casos que presentan un buen engranaje en los sectores posteriores y mucho apiñamiento en los sectores anteriores, falta de espacio y, por supuesto, es un paciente periodontal, la indicación como primer recurso es una exodoncia en el sector anterior en un incisivo. Ahora, el segundo aspecto, ¿cuál incisivo vamos a elegir? Tenemos que escoger un incisivo, pero tenemos que priorizar o enfocarnos en la salud periodontal del paciente, pero también en la biomecánica a realizar en los movimientos una vez extraído la pieza. En este caso, si se fijan, vamos a extraer la pieza 41. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros obviamente vamos a priorizar esa salud periodontal del paciente antes que un movimiento con respecto a la biomecánica, pero nosotros tenemos que balancear estos dos objetivos y ver qué incisivo nos conviene más o nos conviene menos extraer, con lo cual hemos decidido que el 41 ha sido por tema periodontal y también por tema biomecánico, más que todo por la posición radicular. Sabemos que mover los dientes eh, con alineadores, más que todo mover las raíces con alineadores es muy poco predecible. Si sabemos que con brackets ya es poco predecible, pues con alineadores es aún menos predecible, con lo cual cerrar un espacio, pues tenemos que saber cómo lo vamos a cerrar y cuáles van a ser esos vectores de fuerzas, con lo cual el 41 ha sido el elegido para la extracción. Si se fijan, vamos a empezar con la secuencia y pueden observar que hay errores, es decir, fíjense cómo se mueven muchos dientes a la vez, casi todos los dientes a la vez se están moviendo. Esto lo que hace es reducir la predictibilidad de los movimientos. ¿Por qué? Porque el plástico no va a tener suficiente, digamos, sujeción. Ese plástico no va a abrazar completamente a la superficie del diente que queremos mover y queremos rotar en mayor severidad, que va a ser la pieza 31 en este caso. Con lo cual, los movimientos van a ser menos predecibles. Y si se fijan, también otro aspecto muy importante va a ser la colocación de ataches retentivos en los dientes adyacentes. Fíjense que aquí
la mejor opción hubiese sido colocar ataches de retención. ¿Para qué? Para que ese plástico abrace mejor, más que todo a la pieza 31. Esto en la arcada inferior. En la arcada superior, el objetivo va a ser alinear, por supuesto, con una ligera expansión. Fíjense la secuencia. Vamos a expandir ligeramente para alinear la arcada sin movimientos de round tripping. Y fíjense el cambio de atache en el 25. Empezamos con un atache en una posición del 25 y en el alineador 20 cambia, obviamente, porque la rotación ya va a estar o debería estar corregida en esa fase del tratamiento. En primera instancia no vamos a intentar o no intentamos colocar cadenetas auxiliares para corregir esta rotación. Algo muy importante con respecto al plan de tratamiento, con respecto a esta secuencia del plan de tratamiento 1, que es este, es que a pesar de la exodoncia de la pieza 41, de igual manera tuvimos que realizar IPR. ¿Por qué? Porque no tenemos margen de expansión y porque el apiñamiento, aún así con la extracción realizada, era muy severo. Vale. Dicho esto, en la primera secuencia del plan de tratamiento número 1 hay algo muy, muy importante que tener en cuenta antes de empezar estos tipos de tratamiento. Y es la línea de corte en el alineador. Generalmente la línea de corte, o nos referimos a la línea de corte, primero que nada es un tema muy controvertido ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay distintas o diversas opiniones, pero bueno, todas son respetables siempre y cuando tengan una explicación lógica respecto a la biomecánica, pero también con respecto a la salud periodontal del paciente. Es decir, nosotros mencionamos o podemos mencionar una línea de corte alta o una línea de corte baja en un paciente periodontal, pero ¿a qué nos referimos con eso? Porque es muy relativo si estamos tratando una arcada superior o una arcada inferior, con lo cual se entiende mejor que sea una línea de corte a incisal o a oclusal o a gingival. Es decir, nosotros en los pacientes periodontales vamos a priorizar siempre la salud periodontal antes que la biomecánica, por más compleja que sea. Con lo cual, en un paciente periodontal nosotros no queremos retención en la inserción y desinserción cuando el paciente se quite y se ponga el alineador. Con lo cual, la línea de corte va a ser en un paciente periodontal hacia oclusal o hacia incisal. ¿Para qué? Para que esa retención del plástico sea lo menos retentiva posible. Eso en primera instancia. Y el segundo aspecto importante son los ataches. Sabemos que pues, de igual manera vamos a priorizar la menos retención posible en, en los alineadores. Sabemos que los ataches pues, pueden tener distintos biseles. Uno va a ser generalmente, conocemos el HBO o el HBG, que son uno de los más comunes, ¿verdad? Por la inclinación del bisel. Sabemos que en los casos periodontales, la mejor inclinación o el mejor atache indicado para que sea menos retentivo va a ser hacia gingival, es decir, la primera opción va a ser un HBG. Esto por como el objetivo periodontal, ¿verdad? Sabemos que pues, también van a haber otros objetivos como biomecánicos, pero en estos casos, pues principalmente hay que cuidar la salud del paciente. Dicho esto, también en este caso agregamos elásticos de clase 2 en esta primera fase. Sí es verdad que el paciente no colaboró mucho en esta primera fase con elástico de clase 2 y vamos a ver cuáles fueron los resultados en la primera fase de tratamiento y cómo podemos corregir esos errores en el refinamiento 1. Y aquí observamos cómo terminó este paciente en la primera fase de tratamiento. Fíjense, este es el clinche que nos mandan en el refinamiento 1. Fíjense cómo termina esta primera fase de tratamiento. Fíjense en una vista frontal cómo ha mejorado la sobremordida. Hay una coordinación de arcadas más estable, más armónica. Están alineadas ambas arcadas en una vista frontal. Mantenemos ese engranaje posterior. Pero si se fijan en la vista sagital izquierda, el 25 no se ha corregido absolutamente nada. Es decir, en una vista oclusal superior sí vemos cómo se alinearon los dientes, no perfectamente, pero sí una ligera expansión que mejoró la forma de arcada y la alineación. Todavía falta, por supuesto, pero fíjense el 25 como, pues, la verdad es que no se corrigió absolutamente nada. ¿Qué hemos decidido en este primer refinamiento? Bueno,
hemos decidido colocar una cupla, es decir, botones por palatino de la pieza 26 y por vestibular de la pieza 24 a botones de vestibular y palatino. Bueno, en este caso de mesial y distal por la giroversión de la pieza 25 y realizar esta rotación con cadenetas como método auxiliar para que sean totalmente predecibles. Fíjense la secuencia como prácticamente es la corrección de la pieza 25 y terminar de alinear y un poco de instruir el sector anterosuperior, pero el objetivo sigue siendo el alineamiento, el correcto alineamiento de la pieza 25. Sabemos que son posiblemente más de 30 grados de rotación, con lo cual tenemos que ayudarnos con un método auxiliar. Algo muy, muy importante, si se fijan, es los ataches. Los ataches en los dientes adyacentes de la pieza 24 y de la pieza 26. Este es nuevo, este ya estaba, pero ¿qué pasa si no colocamos ataches retentivos en los dientes adyacentes al movimiento de rotación? Pues obviamente pueden ocurrir rotaciones indeseadas en estos dientes adyacentes, con lo cual siempre que hagamos esta mecánica de cupla, colocar estos ataches adyacentes retentivos. Con respecto a la vista oclusal inferior, fíjense también que obtuvimos unos resultados bastante buenos, es decir, no se terminó de alinear completamente, por supuesto, todavía están apiñadas estas piezas, pero sí es verdad que se alinearon los sectores posteriores, una ligera expansión, y hay mucha más armonía que el apiñamiento que había incluso con la exodoncia del 41 en la primera fase. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se dieron todos los movimientos planificados en este sector anteroinferior? Bueno, lo que mencionamos anteriormente, y lo primero fue el anclaje, es decir, nosotros en el primer plan de tratamiento realizamos muchos movimientos a la vez y fíjense cómo ahora ya hay mucho más anclaje en los dientes adyacentes. Esto aumenta la predictibilidad de los movimientos y de la corrección de los mismos. Y también fíjense en los ataches. Fíjense desde el inicio cómo empezamos con ataches retentivos en los dientes adyacentes, nos da mucho más anclaje. Y fíjense cómo es la secuencia. Nosotros terminamos de alinear e intruimos a la vez. ¿Qué va a pasar acá? Aquí lo que queremos es que, fíjense, el 31 es el que mayor movimiento necesita de rotación, con lo cual vamos a colocar estos ataches adyacentes para que ese plástico abrace y mueva de la mejor manera posible ese 31 y corrija la rotación. Si se fijan, ah, el objetivo principal es la corrección del 31 y aliviar ese apiñamiento, tanto alinearlo como intruirlo. Ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados en este primer refinamiento y qué vamos a hacer en el segundo refinamiento. Fíjense cómo termina el primer refinamiento. Este es el clean check del segundo refinamiento. Fíjense cómo se corrige la rotación de la pieza 25. Esto, por supuesto, es lo más notable, ya que era el único objetivo prácticamente a tratar. Y fíjense cómo esta corrección está prácticamente completada. Es decir, todavía falta ligeras rotaciones o ligero alineamiento e intrusiones. Fíjense en una vista frontal, como ahora es verdad que hay un poco más de sobremordida y en esta secuencia lo que hacemos es alinear y terminar de intruir. Pero el cambio es totalmente eh, perfecto, por decirlo de esta manera. La rotación del 25 se corrigió gracias a esa mecánica auxiliar de cupla con los botones. Algo muy, muy importante es, este paciente está ahora mismo en esta secuencia o en esta fase del segundo refinamiento. Debería ser la última fase de tratamiento, porque no le queda casi nada, la corrección del 25 ya está realizada. Y si se fijan en el segundo refinamiento, que es este, también se va a terminar de corregir la pieza 31, pero de una manera muy, muy leve. Es decir, que también debería ser esta última fase en la arcada inferior.
Algo muy importante a tener en cuenta es que cuando los pacientes están en refinamiento, es decir, están con alineadores pasivos más que todo para dormir o 12 horas, generalmente le indicamos eso. En los pacientes periodontales sabemos que por la pérdida ósea, sabemos que por el cierto grado de movilidad que hay en ciertas piezas, algunos más leves, otros más severos, los dientes o las correcciones de los movimientos de los dientes, en este caso de la rotación del 25, tienden a rebotar. Es decir, nosotros, mientras que la siguiente fase de los alineadores la espera el paciente, tenemos que asegurarnos de colocar una retención en esta pieza. ¿Por qué? Por lo anteriormente mencionado. La pieza puede rebotar, la corrección de esa pieza puede rebotar. ¿Por qué? Porque hay mucha movilidad en estos dientes y lo mejor es colocar una retención con ligaduras metálicas. Es decir, dejamos los botones que realizamos en la cupla, pero le colocamos, en vez de una mecánica activa, que fue durante el tratamiento, ahora va a ser una mecánica retentiva con botones, con los mismos botones, colocando ligadura metálica, anclando tanto las caras palatinas como las caras vestibulares. Esto lo que nos va a asegurar es que haya rebote en los movimientos. Esto más que todo tenerlo en cuenta en los pacientes periodontales. Y como les dije anteriormente, este paciente está en esta fase de tratamiento, debería ser su última fase. Y bueno, lo importante a tener en cuenta en estos casos de pacientes periodontales es más que todo priorizar la salud periodontal por más limitaciones que tengamos en la biomecánica de movimientos y cómo corregir una rotación tan severa con métodos auxiliares para que estos movimientos sean totalmente predecibles.